vamos a entrar. El tema de hoy día se trata de hablar de anestesia de neuroeje. Vamos a hablar de anestesia de neuroeje. Pero para hablar de anestesia de neuroeje, que se refiere de dos tipos de anestesia, dos estrategias: la anestesia raquidia y la anestesia périda. El día viernes vamos a terminar la teoría, pero para hablar de eso, primero tenemos que conocer sobre los anestésicos locales. Son los fármacos que nosotros vamos a utilizar para poder llevar a cabo la anestesia en el neuroeje. Entonces, para el efecto de eso, nosotros debemos entender dónde se produce el efecto. Tenemos que conocer. Entonces, ¿se acuerdan cuando hemos hablado del dolor nociceptivo? Habían 4 fases de la fisiopatología del dolor nociceptivo. Primero era la transducción, la segunda, la transmisión, la tercera, modulación y la cuarta, percepción. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo intervengo yo con los anestésicos locales en todo este proceso? Entra de allá básicamente entras a la transmisión. ¿Transmisión de qué? Del impulso nervioso. Esa es mi razón de ser. ¿Puedo hacerlo en el lado de la modulación? Sí, porque también se convierte en un neuromodulador. No en la percepción, pero sí básicamente es transmisión. Entonces, ahí vamos a tener los anestésicos locales. ¿Y dónde va a actuar? En las fibras nerviosas. Ese es su lugar de acción. Pero en las fibras nerviosas, específicamente en las células, existen los denominados receptores. Y acá están los receptores denominados canales de sodio. Es ahí donde va a actuar, haciendo ¿qué? Bloqueo. Me va a bloquear los canales de sodio. Eso es básicamente cuando ustedes se presenten y les pregunten en su internado, están frente a una cirugía y le están poniendo anestésico local, tienen que saber ese mecanismo. ¿Correcto? Entonces, conocido eso, otra de las cosas importantes que nosotros deberíamos tener en cuenta es que las fibras nerviosas se van a clasificar, van a tener sus características específicas y lo vamos a clasificar en 3 tipos. Perdón, primero 2 tipos de fibras: las mielínicas y las amielínicas. Las amielínicas son solamente las fibras C y las de arriba, todas A y B, son las mielínicas. Mientras haya mielina, que la transmisión del impulso nervioso es más rápida. Y ustedes van a ver acá que las fibras A y las fibras B son mielínicas, pero las fibras A se subclasifican en A alfa, A beta, A gamma, A delta. Y ustedes van a ver el grosor y la relación con la velocidad con que se transmite el impulso nervioso. Mientras más gruesa sea, más rápido es el impulso nervioso. Y esto se debe, uno, a la presencia de mielina en la cantidad, y otro factor es que tienen los llamados nódulos
hablar de neuroeje, de anestesia neuroeje, son 3 bloqueos que voy a producir. 3. Voy a hablar de 3 tipos de bloqueos. El primero, está relacionado con las fibras A alfa. El segundo, sensitivo. Está relacionado con las fibras A delta I y la C. ¿Se acuerdan de la clase también que hemos hecho paliativos acordándonos de esto? Las A delta tienen que ver con el dolor nociceptivo del tipo somático agudo. Son más rápidas en presentarse porque tienen más mielina, entonces va a producirse una transmisión más rápida. Mientras que las fibras C son un dolor crónico, más lento, de tipo visceral. ¿No? Y el tercer bloqueo es el simpático. Y estrictamente tiene que ver con las fibras C. Perdón. En las fibras B tiene que ver con el lado simpático preganglionar. Entonces, estos 3 tipos de relación es que cuando nosotros apliquemos anestésicos locales en una anestesia neuroeje, estos son los 3 tipos de bloqueo que nosotros vamos a usar. ¿Ya? Después vamos a intensificar. Y la recuperación, el inicio es desde las más delgadas hacia las más gruesas. Y la recuperación es al inverso. Empiezo por las fibras más gruesas y las últimas en desbloquearse o perder ya la acción de los anestésicos locales son las fibras mucho más delgadas, o sea, las amielinas. Por ahí, por favor, está la hoja para que. Entonces nos vamos al mundo, cómo es que va a funcionar mis anestésicos locales. Entonces, para eso necesito saber, esta es mi estructura de mi membrana celular de qué, de mi célula nerviosa. Como toda célula tiene un componente extracelular, mi membrana celular y mi componente intracelular. ¿Sí? Cada espacio va a tener un pH. ¿Qué es el pH? Es el estado en que está la presencia del ion hidrógeno generando una respuesta, ya sea esta de alcalinidad o de acidez, dependiendo del grado en que esté. Entonces me va a generar un medio. ¿Cuál es mi pH normal? ¿Cuál es nuestro pH normal? 7.3, 7.4.
Ese es mi rango, ¿correcto? Ese es lo normal. Entonces, para eso, ese es mi pH y acaba de existir otro pH intracelular. Y vamos a ver el rol que van a cumplir cada uno de ellos. Y tengo dos componentes. El P solo, que es la molécula, es el fármaco como tal, que se va a denominar fracción no ionizada, y es el componente liposoluble. Y el que está BH significa que esa base ha ganado un hidrógeno y se convierte en un catión, en una fracción ionizada, y es la parte liposoluble. ¿Esto qué razón tiene? Cuando yo aplico el anestésico local, la liposolubilidad interesa porque mi membrana celular, ¿qué condición tiene? Es lipoproteica. Entonces, requiero que mis fármacos que van a actuar sean liposolubles para ejercer el efecto correspondiente. ¿Correcto? Y ahí viene otro concepto que es el pK. ¿Tienen una idea de qué es el pKa? ¿Cómo? Conversa conmigo, no le digas a tu compañero. Habla. No. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene una idea de qué es el pK? Es el grado química. es el grado de asociación. Es tu compañero te está diciendo, yo te lo he dicho. Y no quiso hablar. ¿Y qué implica el grado de disociación? El grado de disociación significa cómo esta molécula, este fármaco, se relaciona con el pH del medio. Pero este pK, este fármaco tiene un pKa, que viene a ser su pH del fármaco. Todos los fármacos tienen un pH, un pKa, es su grado de disociación. ¿Y qué implicancia tiene esto? Que al relacionarse con el pH, forma dos elementos. ¿Qué quiere decir? La base un lado que es no ionizado, el otro que ganó su hidrógeno y se llama ionizado. Como les dije, este es el lado liposoluble, este es el componente liposoluble. Entonces, cuando ocurre que yo administro un anestésico local, ¿qué va a ocurrir? En el extracelular se van a dividir en ionizado, en no ionizado, ionizado. Y es este componente no ionizado, que es el liposoluble, es el que va a ingresar la membrana celular. Y al ingresar esa base no ionizada, se encuentra con un nuevo pH. Y este nuevo pH, este medio, ¿no? Va a presentar, le va a regalar un hidrógeno y se va a convertir en un componente ionizado. Y es esto recién quien va a ejercer el efecto anestésico. No es afuera, sino tiene que hacer toda esta tramitología para poder llegar y convertirse en ionizado en el intracelular para recién ejercer el bloqueo de los canales de sodio. ¿Ya?
¿Comprendido esa parte? Entonces yo les puedo hacer la pregunta, que no va a venir en el examen, obviamente, para decirles, ¿cuál es el componente que va a ejercer el efecto anestésico? Va a ser el componente ionizado extracelular, el componente no ionizado extracelular, el componente no ionizado intracelular o el componente ionizado intracelular. El ionizado intracelular. Porque tranquilamente, ¿por qué tanta cosa? ¿Por qué no lo bloquea por el extracelular? No, bueno, tiene que ser todo esto y recién bloqueamos a este nivel y por lo tanto no va a dejar pasarte los sodios, no se va a pasar el sodio, por lo tanto se bloquea la transmisión nerviosa, el impulso nervioso se ve afectado. Muchas veces desconocemos. Sabemos que bloquean los canales de sodio, pero no sabemos cómo. Entonces, con esto ustedes tienen que salir con ese objetivo de saber exactamente que bloquean los canales de sodio a nivel, con su componente ionizado, a nivel intracelular. Recién por adentro va a ejercer el efecto anestésico. Entonces actúa, si nos queremos ir un poco más, actúa sobre la subunidad alfa del canal de sodio. ¿Y qué hace? Impide el ingreso ¿de qué? Del sodio y por lo tanto impide la propagación del impulso nervioso. ¿Qué condiciones lleva a que dependa este bloqueo? Uno, el tamaño de la fibra. Ya hemos dicho, las fibras nerviosas alfa son más gruesas, van a demorarse. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué nos interesa a nosotros como anestesiólogos o para el cirujano? Que bloquee la parte la parte motora, y cuando aperture una cavidad no tenga dificultades, que el paciente esté relajado, la musculatura estriada se relaje y pueda aperturar. Porque si no, el paciente, el cirujano va a estar diciendo, relájalo un poquito, ¿no? Entonces, no va a poder ingresar tranquilamente a una cavidad. Va a depender de la cantidad de anestésico local disponible en igual dimensión y también va a depender de la dosis y va a depender también de la concentración del anestésico local para el paciente. De ahí vamos a ver cómo es esto de las concentraciones y cómo vamos a resolver cuánto dosis le estamos poniendo al paciente. Porque la idea de esta primera parte es que ustedes sepan que con todo fármaco tenemos que tener dosis. Porque si no, podemos pasarnos y hacemos toxicidad. Y eso no es bueno para el paciente ni para el que lo aplica, para poder saber cómo hacerlo. La otra es las características farmacológicas, estrictamente las características físico-químicas de los anestésicos locales. Y una de esas características físico-químicas es el pKa, el grado de disociación que tienen cada uno de los fármacos. Y cuando nosotros hablamos de pKa, se van a encontrar hay dos fármacos básicamente que nosotros usamos: la bupivacaína y la lidocaína. El pKa de la bupivacaína es 8,1 y el de la lidocaína
Si acá está mi pH 7.4, 7.35, ¿qué va a pasar? El pK me va a definir qué tan rápido llego a disociar y generar este cambio a nivel del pH de mi medio, y entonces me va a definir el periodo de latencia. ¿Qué es el periodo de latencia? ¿Qué entiendes por periodo de latencia? ¿Cuál es tu nombre? Sí. ¿Tú? Yo. Sí, ¿cuál es tu nombre? ¿Verdad? Yusara. Yusara. ¿Qué entendemos por periodo de latencia? Los términos son importantes porque la farmacología nos obliga, vamos a usar fármacos que tenemos que conocer. ¿Alguien? Fija. Es desde que yo aplico mi fármaco hasta que veo mi primer efecto, ese es mi periodo de latencia. ¿Ya? Entonces, significa que mientras más eficaz sea menor, más rápido va a actuar. O sea, va a ser un periodo de latencia más corto. Mientras que la bupivacaína, que tiene 8,1, va a demorar más tiempo en ejercer el efecto. Y eso lo vemos. Cuando ustedes apliquen en la forma que ustedes quieran, va a variar obviamente los tiempos dependiendo de dónde lo administremos. Si yo, vamos a lo que es anestesia del neuroeje, yo voy a tener raquidia y período. Si yo lo pongo en raquidia, el efecto o el periodo de latencia de la bupivacaína va a ser corto, 5 minutos. Pero si yo lo pongo en peridural, el periodo de latencia se prolonga y van a ser 20 minutos. Si yo lo coloco acá en piel, puede variar. Y por lo tanto, siempre la lidocaína va a ser más rápida, porque este pK se va a disociar más rápido, va a generar más esta base no ionizada y va a atravesar la membrana celular mucho más rápido, porque va a haber más contenido de componente no ionizado. Vale. ¿Ya? Entonces, el pK está en relación con qué? Con el periodo de latencia. ¿Qué tan rápido actúa mi fármaco? Mientras menor sea el pK, más rápido es el periodo de latencia. Y otra característica importante es la liposolubilidad. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de anestésicos inhalatorios, de la importancia de que tenga la liposolubilidad, mientras más liposoluble, más potente. Principio que se conserva para todos los tipos de fármacos. Mientras más liposoluble, más potente. Igual acá. Y si hago el ejemplo, bupivacaína, lidocaína, la bupivacaína es 4 veces más potente que la lidocaína. Es más liposoluble, 4 veces más liposoluble, por lo tanto es 4 veces más potente que la lidocaína. Entonces, ese es otro factor importante que nosotros analizamos cuando colocamos anestésicos y hablamos de las características farmacológicas de los anestésicos locales. Entonces, liposolubilidad está en relación con la potencia. Y pK o el periodo de latencia. Igual, lo que hemos estado hablando, y en la parte activa, finalmente es el componente ionizado, pero intracelular. Nuevamente las fibras nerviosas y la relación que tienen con sus actividades
comenzaban por las fibras más delgadas, acá la recuperación, después que se ejecutó el efecto, las fibras motoras son las que se recuperan más fácilmente. Y eso tiene un correlato con la unidad de recuperación posanestésica cuando hemos puesto a un paciente anestesia taquil o peridural. Y hay una escala que la vimos que se denomina Romach. Eso lo vamos a hablar el día viernes y nos vamos a encontrar. Entonces le seguiremos dando tiempo. Entonces lo que les decía, eso lo vamos a evaluar también en la URPA. Y lo que medimos específicamente es la actividad motora, no la sensación, mientras no le duela perfecto, pero lo que medimos para darle alta a un paciente es la parte motora, que mueva las extremidades específicamente. ¿Ya? Entonces, de ahí vamos a conversar, cuando hagamos la clase, y vamos a explicar el hecho de cómo es que se ejecuta la actividad en bromas o en escala de bromas. Importante conocer la estructura química. ¿Qué rol, qué importancia tiene? La estructura química, ustedes tienen acá dos componentes que están a sus extremos. Este es el núcleo aromático, ¿no? Es un anillo bencénico. Y al otro lado ustedes tienen el componente anílico. Mientras que en este componente yo establezco la liposolubilidad, me da la condición de la liposolubilidad. El otro extremo me habla de la hidrosolubilidad. Acá les dije, la liposolubilidad me define mi potencia, asociado con mi cadena hidrocarbonatada, que me dan el peso de la molécula y también la liposolubilidad. Mientras que esto, la hidrosolubilidad, este componente amido, genera la hidrosolubilidad, me requiere la unión de proteínas plasmáticas. Por lo tanto, si me establece eso, la unión de proteínas plasmáticas me establece tiempo de duración de un fármaco. Porque mientras esté unido a proteínas, no actúa. Solamente me actúa mi componente libre. Y ahora, respecto a los fármacos, lidocaína y bupropión. La lidocaína, su unión a proteínas es 60%, 62%, dependiendo de las bibliografías. Y la bupropión y la lidocaína, perdón, la bupropión, 95%. ¿Qué significa? Que la lidocaína tiene 40% libre, de molécula libre que va a hacer todo ese proceso de irse a combinar con el pH y generar todo ese proceso de actividad. Por lo tanto, también me va a durar menos tiempo de vida media. Les decía, por ejemplo, para una anestesia peridural, mi lidocaína me dura 1 hora, 1 hora y media. La bupropión es 2 horas, 3 horas, dependiendo de dónde lo administro. Cierra aquí y dura un poco más, tiene más tiempo aún más. De hecho, ¿por qué? Porque estoy bañando directamente a mis fibras nerviosas y a mi médula espinal. Por eso es que dura más respecto a la peridural, si hacemos ese comparativo. Pero aquí hay algo importante también. Si yo le agrego algún
un fármaco vasoactivo o vasopresor como la adrenalina, ¿qué va a pasar? Prolonga el efecto. Prolonga el efecto. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Por el tipo de bloqueo que tiene. Vamos. Porque bloquea simpático también. Y no bloquea. No, ¿qué es la adrenalina? ¿Qué es la adrenalina? Ya, ¿pero qué es? Un adrenalérgico. Entonces es un agonista. Entonces, ¿qué te produce? Vasoconstricción. Y la vasoconstricción, ¿cómo? Evita que se vea el medicamento a todo el cuerpo se distribuye. Otra cosa más. ¿Cuál de las fases de la farmacocinética me va a afectar? La absorción, la distribución, el metabolismo, excreción. La excreción. Distribución. La absorción. La absorción me está afectando. ¿Por qué? Porque mis vasos que están contiguos, donde yo he depositado mi anestésico local o mi fármaco, ¿qué va a producirse? Vasoconstricción. Entonces se va a ir absorbiendo más lentamente mi fármaco. Por lo tanto, es por eso que se queda más tiempo en el lugar donde yo lo administré. Obviamente tengo que tener cuidado, porque no lo voy a poner en situaciones terminales. Por ejemplo, los dedos. No voy a administrar anestésico local ahí porque local terminaría porque se amputaría solo su dedo. ¿Por qué? Porque se necrosaría. Entonces no por la punta de la nariz, acá. Entonces hay que tener consideración dónde los otorrinos laringólogos lo usan frecuentemente cuando quieren hacer una septoplastía. Usan lidocaína más adrenalina. Dos objetivos. Uno, disminuyen el sangrado. Y dos, está prolongando el efecto del anestésico local, en este caso la lidocaína. Que demorar una hora, que pueden demorar el efecto 30 minutos, 40 minutos, hasta 2 horas. Luego tengo el origen de la cadena carbonatada que me va a dar el peso molecular del fármaco. Y tengo la unión. Dos cosas importantes de la unión. Primero, me va a definir mi clasificación. Y voy a decir que van a existir los aminoésteres y los aminoaminas. Cada uno va a tener sus características. No pretendo darles una clase completa de los anestésico locales, pero sí tienen que conocerlas. Y el segundo objetivo de la unión es que me define el metabolismo del fármaco. Los aminoésteres son de metabolismo plasmático, mientras